Capítulo 5. Cuando debió y pudo. No hay manera de que esta historia parezca mejor. Tampoco de que suene un poco más espiritual. Para que tengas una idea, esta no es el tipo de historia que alguien le contaría a sus niños antes de arroparlos en la cama. Para serte honesto, no me suena del todo bien. En realidad, es demasiado inquietante para mi gusto. Existen dos maneras, o quizás dos ópticas, de ver la misma crónica. Una de ellas es cuando jamás has gozado la dicha de tener hijos. Si es así, quizás puedas sentarte en un cómodo sillón y observar este relato con cierto sabor épico, sin comprometerte demasiado. Veamos, David y Goliat, Sansón y Dalila, Moisés y el faraón, y por qué no, Abraham e Isaac. Un icono más que completa el fabuloso repertorio del Museo de la Fe. Pero si eres padre o madre, entonces no podrás dejar de involucrarte. De todas formas, sigo sosteniendo que aún para ambos públicos, esta es una historia llena de interrogantes. Jamás en toda mi vida algo me ha producido tantos sentimientos extraños como lo que voy a contarte. Una rara mezcla de curiosidad, fascinación, empatía y dolor. Me sorprende y horroriza la sola idea de que en una singular mañana todo cambió para nuestro patriarca. Es que, perdona que insista, las crisis aparecen como intrusas, llegan sin anunciarse, sin siquiera una carta de invitación. No las esperas, pero simplemente un día parecen llegar para quedarse. Una carta documento que irrumpe en un tranquilo desayuno familiar, aquella llamada telefónica a altas horas de la madrugada. El reporte de las finanzas de tu propio contador que tiene la obligación de decirte la verdad. El parte médico de las 7 de la tarde. Ese telegrama de despido que llega junto con el periódico. El repentino accidente de quienes te despediste apenas ayer. Los ojos de un amigo que no se anima a decirte la verdad o te ruega que te sientes antes de darte la noticia. La notificación de la demanda. El último aviso del acreedor. El conductor ebrio que reduce tu familia a un recuerdo. El llamado de tu abogado al celular. Duran apenas algunos segundos, pero logran marcar un crack en la tranquilidad de tu alma. Un doloroso instante que pasa por la estación de tu vida como en cámara lenta. Globalmente, se trataría de una imperceptible disonancia con el inmenso pentagrama de la vida. Pero sientes que algo te ha robado tu música para siempre. Aquello que para otros es una simple estadística, para ti es todo lo que tenías. Hasta que la crisis llegó para cambiar tu presente e hipotecar tu futuro a largo plazo. No hablo de aquello que esperas o de lo que de alguna manera la vida te va preparando para sobrellevar. Los finales anunciados no son los que cambian el destino, sino aquellos que sorprenden como huracanes repentinos y que se empeñan en torcer el rumbo estructurado y planificado de tu vida. Hace años me sucedió algo parecido. Terminaba de cenar junto a mi familia y estaba a punto de llevar a mis niños a la cama, cuando el teléfono comenzó a sonar insistentemente. Mamá acaba de tener un infarto, decía mi hermano, como toda explicación. A partir de allí, y por las siguientes 3 semanas, mi agenda se hizo añicos. Mis horas de sueño cambiaron diametralmente y todo pareció encontrarse en una rigurosa falta de gravedad, como si estuviese suspendido en el aire en algún extraño y remoto planeta. Una sola llamada inesperada lograba cambiar por completo mis expectativas, proyectos y planes inmediatos. En esos momentos, quieres saber algo más. Quieres que alguien te dé una explicación detallada de lo que realmente está sucediendo. Quizás, con el pasar de las horas, no existe otro deseo más profundo que no sea el saber exactamente qué tiene que ver Dios en todo esto. Debió haberme avisado. Tuve que presentirlo de algún modo. Tiene que tratarse de un plan divino, supongo. No puede ser verdad. Esto no me puede estar ocurriendo justamente a mí. Recuerdo que conduje mi automóvil de la misma manera que me sentía, flotando. Caminaba sobre colchones imaginarios. Sabía que esta era una crisis personal que debía atravesar, pero me molestaba que el mundo siguiera girando en su órbita como si nada extraño sucediera. Ese automovilista no debiera sonreír. Esos jóvenes tendrían que apagar esa música irrespetuosa. Aquellos niños deberían dejar de jugar en la plaza para regresar a sus hogares.
El vendedor de periódicos no tiene razones para seguir hablando de fútbol con ese amigo ocasional. Mi madre había tenido un infarto, y esa era una razón más que suficiente para que todos se preocuparan conmigo. Me irritaba que mi propia crisis no detuviera al mundo. Me sonaba egoísta por parte de la creación. ¿Ha tenido tu niño fiebre alguna vez? Cuando lo llevaste a la clínica, observaste con estupor cómo el médico sonrió y te mandó de regreso a casa. Entonces, sabes de lo que te hablo. Estimado doctor, veamos si nos entendemos. Para usted es solo rutina, un niño más entre tantos que atenderá durante su guardia médica. Pero para mí, es todo lo que tengo. Es mi único niño. Usted no puede, no debe, sencillamente sonreír y enviarme a casa. Usted debería saber que este no es un niño más. Este es diferente, es el mío. Ya en el hospital, la misma sensación seguía invadiéndome. Ningún paciente parecía tan importante como mi madre. Hubiese querido que todos los médicos del mundo hicieran un cónclave para debatir la patología de quien me trajo a este mundo. No concebía la idea de que tuviese que esperar en la antesala de terapia intensiva por un único parte médico diario. Es que las crisis casi nunca se pueden compartir con los demás en su totalidad. Llegan sin aviso y se transforman en algo demasiado personal, extremadamente privado. Por esa razón, creo que Abraham no se lo dice a su esposa. No lo culpes, es que no hay manera de que esto suene bien. Sara, tengo que confesarte que el Señor acaba de pedirme que sacrifique al niño, pero no tienes por qué preocuparte. Mira, si a Dios se le ocurrió, debe tratarse de una buena idea. Quiero que lo observes de este modo. Jehová es tan poderoso como para darnos otro hijo. Es solo un detalle para él. Quizás resucite. Solo tengo que matarlo y luego sentarme a esperar un milagro. ¿Te parecen frases patéticas y sin sentido? Por supuesto, aun cuando estuviese diciendo grandes verdades. No creo que a Abraham se le ocurriera alguna manera de plantearle el tema a su amada esposa. Es que las crisis llegan de manera tan inoportuna que no dan espacio a una explicación racional. Quizás es por eso que nos sentimos tan solos cuando estamos en medio de ellas. No interesa si estás rodeado de una multitud o vives recluido como un ermitaño en la montaña. Me refiero a que nadie puede sentir exactamente lo que le sucede a tu corazón cuando la crisis golpea a tu puerta. ¿Alguna vez has tenido que vivir el infortunio de presenciar el sepelio de un ser amado? Es increíble cómo puedes notar que todos intentan decir algo inteligente para consolarte, tratan de rodearte de afectos, pero al cabo de pocas horas sigues con tu dolor, mientras ellos casi se olvidan para qué vinieron. No los culpes. Al fin y al cabo, esta es tu propia crisis, personal y privada. Si aún consideras que esa soledad es un tanto injusta y desproporcionada con relación a los demás mortales, visita al apóstol Pablo en la cárcel. Acércate sigilosamente al tímido resplandor que produce la tenue luz de una vela casi derretida por completo, pero suficiente para alumbrar la última carta de este gigante. Está haciendo un último esfuerzo por escribir algo más antes de que se cierre el telón de su vida y su cabeza ruede por la arena romana. Debería haber aplausos u ovaciones para una vida tan ejemplar. Pero el silencio y el monótono replicar de una gotera en la celda son su única campana. Demos un paseo por el viejo Israel y detengámonos a observar de lejos al superlativo rey David, al hombre conforme al corazón de Dios, al excelente administrador de una nación. Míralo caminar impaciente sobre el muro, aguardando noticias sobre la suerte de su hijo Absalón. Podría tener un séquito alrededor, o quizás algunos obsecuentes de la corte, o un par de bufones que traten de hacerlo olvidar de que existen serias posibilidades de que maten a su hijo. Pero el rey prefiere estar solo, quizás porque nadie logra entender en profundidad lo que está sintiendo. No molesten al rey mientras camina en soledad por el muro. Pregúntale al gran Moisés qué siente luego de quebrar las tablas de la ley y mientras sube por segunda vez a la montaña por una nueva oportunidad. ¿O qué me dices de Jacob cuando sabes que tienes que decidir entre el odio de su propio hermano y el despeñadero que lo aguarda más adelante, sin público, sin debates u opiniones alternativas? Y por último, déjame conducirte al huerto del Getsemaní. Esos discípulos no deberían estar durmiendo. En realidad, por lo menos, Pedro tendría que ser un poco más respetuoso y dejar de roncar como un rinoceronte. Convivieron con el Maestro, se asombraron con sus enseñanzas y quedaron extasiados con sus milagros. ¿No crees que deberían estar a su lado?
Si al menos estuviesen conscientes de lo que está ocurriendo en el universo, se darían cuenta de que esta noche no se volverá a repetir. No puedes dormir como un marinero cuando tienes a Dios llorando detrás de aquel arbusto. Pero ¿acaso no sea la regla? No hay aplausos ni ovaciones cuando estás en crisis. Al parecer, nadie estuvo allí para defenderte cuando ese padrastro abusó de tu inocencia y te robó lo más preciado que tenías siendo apenas una niña. Alguien debió haber dicho algo aquella vez que te abandonó sin siquiera despedirse o decirte a dónde iba. Un relámpago en el cielo pudo haber dado una señal cuando ese líder no confió en ti y te dejó sentado en una banca durante meses. Los compañeros del colegio debieron intervenir cuando injustamente te aplazaron. Tu madre debió defenderte del abusador, o por lo menos podía haberte preguntado por qué vivías con los ojos tristes. Ante la duda, merecías que tu padre te defendiera luego de una acusación tan injusta. Las mismas palabras conocidas. Debieron, pudieron. Pero por alguna razón, como si acaso estuviese orquestado por un oculto maestro de ceremonias, era un momento en que debías aprender a convivir con la soledad. Quizás porque es solo allí cuando te sientes cerca del Señor como nunca antes. La soledad llega impetuosa, como una inmensa ola que rompe contra las rocas, y cuando baja la marea, descubres que las voces de los demás comienzan a diluirse, y solo te queda afinar el oído para oír a Dios. La presunta soledad solo tiene como objetivo acercar nuestro corazón al del Señor. Lo que sucede en la gran mayoría de las veces es que creemos que el Padre también nos ha abandonado por algún extraño motivo. En lugar de comprender que quiere atraernos hacia su presencia, suponemos que quiere alejarse de nosotros. Cuando llegar tarde es parte del plan. Hay una conocida historia de otros amigos del Señor, que también creyeron sentirse abandonados y solos. Al igual que Abraham, eran viejos camaradas del Maestro. Cuando en medio de la atareada agenda del Señor querían quitarse los zapatos, comer una deliciosa pizza y compartir alguna charla intrascendente hasta la madrugada, la casa de Lázaro y sus hermanas era el lugar apropiado. Ni siquiera los apóstoles podían entrar en ese selecto círculo, tampoco sus íntimos, como Pedro o Juan. La casa de Lázaro era el lugar ideal para distenderse de las arduas tareas ministeriales. Puedo ver la sonrisa en el rostro de Jesús al repasar su itinerario y darse cuenta de que pasará cerca de Betania. El Señor tenía muy buenos amigos en esa ciudad. Las bromas de Lázaro siempre lograban arrancarle una carcajada al Maestro. Y esas anécdotas increíbles podían sucederle solo a él. Indudablemente, Lázaro es de esos amigos que logran hacerte sentir bien, que consiguen que por unas horas dejes de pensar en las complicaciones cotidianas. Y la deliciosa tarta de Marta, nadie en todo Betania y sus alrededores cocina como ella. El Maestro podía sentir el dulce aroma de su arte culinario aún antes de entrar en la casa. Y María, con sus eternas y ocurrentes preguntas, y esas singulares frases que aparecen sacadas de un libro de poesías. Definitivamente, el Señor tenía 3 buenos amigos con quien compartir una distendida cena. No tenía que avisar con mucha antelación. Solo envía un mensajero a decirles: Jesús está a la otra orilla, dice que no bien se desocupe y termine con el servicio de milagros, pasará a comer algo. Ah, y me insistió en que Marta no olvide cocinar esa tarta de zapallos tan exquisita. Puedo imaginarme la velada. Luego de las bromas de rigor, ellos escuchan con atención a Cristo, mientras les habla de los planes futuros, de lo que sucederá en Jerusalén. Indudablemente, esta es la familia más informada en cuanto a los planes del Señor y las verdades del reino. Siempre es un placer tener a Jesús en casa. Y lo que es mejor, es bueno saber qué pasará por aquí cada vez que está cerca de Betania. Después de todo, no está tan lejos de Jerusalén. El Maestro tiene la suficiente confianza para quedarse a pasar la noche. Un suculento desayuno lo espera cuando los primeros rayos del sol invaden la cómoda habitación que comparte con Lázaro. Luego, se despedirá con un abrazo y la promesa de regresar en cualquier momento cuando haya un próximo hueco en la agenda. Pero la crisis también llega como un irreverente intruso a la casa de Marta y María. Un atardecer, Lázaro llega a casa con un poco de fiebre. No parece algo como para preocuparse, pero se ve un tanto pálido. Marta le sugiere que se dé un baño de inmersión y que vaya directo a la cama, sin escalas.
Por la madrugada, la fiebre parece subir sin piedad, y junto con las primeras convulsiones, comienza a delirar. María considera que tal vez este sea el momento de llamar a su amigo. Han pasado noches enteras oyendo las fascinantes historias de los milagros del Señor. Lo han visto resucitar muertos y sanar a los enfermos como parte de su rutina de trabajo. Y después de todo, ellos pueden considerarse amigos del círculo íntimo de Jesús. Es que Dios suele dormir en su casa. Envían un mensajero con la noticia de último momento. Díganle que Lázaro, su amigo, está muy grave. Pero curiosamente, cuando el maestro se entera de la triste noticia, en lugar de cruzar a Betania, se va para Judea, y por alguna razón, llega 4 días tarde, demasiado tarde. Lázaro está muerto. Marta y María están dolidas y molestas. Sienten que el maestro los ha dejado librados a su suerte. Estoy sorprendida por la actitud de Jesús. Se suponía que era nuestro amigo. Ni siquiera fue capaz de estar presente para su funeral. Tiene tiempo para sanar a 10 leprosos. Se detiene por un desconocido llamado Bartimeo. No le importó salirse del itinerario para sanar a una mujer con flujo de sangre. Pero no tiene tiempo de estar con nosotros cuando lo necesitamos. Otra vez, la impetuosa soledad, que llega impiedosa, haciéndoles creer que el mismo Dios las acaba de abandonar. El Señor le dice a Marta que su hermano ha de vivir, así de sencillo, que confíe en Él, que no hay razones para estar tristes, que se trata de un plan diseñado en los cielos. Pero sus amigas ya no confían. Las lágrimas de estos 4 días se llevaron la poca fe que les quedaba. Ellas no esperan un milagro, quizás una disculpa, pero no un milagro. Al menos debió haber traído flores y una buena excusa. ¿No podía Pedro reemplazarte y predicar unos días? No lo puedo creer, dice Marta. Los vecinos están asombrados de tu amistad. Con amigos como tú, ¿quién necesita enemigos? De haber estado aquí, mi hermano no estaría muerto. El Señor observa la mirada hostil y acusadora de esa misma mujer, que tantas veces le había preparado su tarta favorita. Observa la tristeza y la falta de fe de María, con quien compartió tantas verdades. Otra vez, el mismo común denominador de la soledad. Debiste haber llegado a tiempo. Pudiste hacer algo, enviar a alguien, aunque sea. Las acusaciones de siempre, dirigidas a quien creemos que debió ayudarnos. Debió, pudo. Y fue entonces cuando Jesús lloró. No te confundas tú también. No creas que los tantos predicadores han pregonado por años. Jesús no llora por su amigo Lázaro. ¿Por qué llorar por alguien que va a resucitar en cuestión de minutos? Jesús no lloraría por algo tan pasajero. El Señor llora por Marta, por María, por sus amigos. Tantas horas compartidas, tantas tazas de café, tantos viernes de pizza hablando de los secretos escondidos y los planes del cielo. Tantas leyes del reino, tantas veces de hablar sobre su misión en la tierra. Eran amigos, pero no lo conocían. Bueno, no es que dudemos, pero una cosa es sanar a un enfermo y otra muy distinta, hacer algo con un muerto. Confiaban en él, pero con ciertas restricciones, con reservas. Era Dios siempre y cuando mi problema no sea tan grande que incluso te supere a ti. Marta y María, y aún los vecinos de Betania, no emprenden que solo es un plan orquestado para que Él pueda mostrar su gloria. Que jamás los ha dejado solos. Por el contrario, el propósito era atraerlos hacia Él y que formaran parte de la gran historia de las Escrituras. Aún, a pesar de todo, el Señor les da una oportunidad para creer. Les ordena que quiten la piedra y traerá a Lázaro de regreso. Sí, la misma piedra que él mismo podría pulverizar o hacer levitar. Aquella que decenas de ángeles estarían dispuestos a mover muy gustosos. Pero él les da la oportunidad a sus amigos. Marta y María, respetables vecinos, solo voy a pedirles un enorme favor. Si aún les quedan ganas de confiar y creen en esta amistad, corran la piedra de la entrada de la tumba. El mismo Señor, que iba a resucitar a un muerto, les deja participar del milagro. Cuando se lo cuenten a sus nietos, podrán decir que colaboraron con Dios, que por un instante fueron los asistentes para que el gran maestro sacara un conejo de la galera, inesperado, cuando todo el público creía que el truco había fallado o que había llegado tarde. Por esa misma razón, no tienes de qué preocuparte, mi estimado Abraham. Si lo ves de esta forma, esto recién acaba de comenzar.
tu amigo, está a la otra orilla y ya sabe que estás en problemas. Si parece llegar tarde, es porque acaso quiere atraerte hacia él. Y cuando finalmente llegue, lo hará con un truco bajo la manga, y hasta quizás te deje asistirlo y formar parte del milagro.